Después de tantos elogios que ha hecho Julio Bárbaro de Ceferino Reato, está con nosotros como por arte de magia aparece. Tantos no fueran, estaba un elogio ahí. Hiciste varios elogios, lo que hizo Ceferino Reato y todo eso. Ceferino Reato ha asumido una tarea que es impresionante, obviamente, y que tiene una relevancia muy grande porque es explicar y contar la verdadera historia detrás de todos estos episodios. Y lo hace con la precisión que tiene Ceferino Reato y con la tranquilidad que tiene, porque tiene un estilo donde lo cuentan tranquilo, pero te la manda a guardar. Gracias, Ceferino. Gracias a vos. Digamos, ¿vos te propusiste esto o te salió? No, me salió. Yo estaba viviendo en Brasil. Sí. Volvimos con mi mujer en el 2005. Vos eras corresponsal en Brasil de Clarín. De ANSA, ¿no? De ANSA, de la agencia italiana de noticias. Cuando veía la nota firmada por Ceferino Reato. Y hablábamos por radio. Vos sabías más sobre Brasil que yo. Sí. Una vez me acuerdo un hecho en Río de Janeiro. Y yo digo, ¿pero de qué estará hablando este señor? Y lo busqué y era así. Y era así. No me acuerdo bien el hecho. No, yo tampoco me acuerdo el hecho, pero yo conozco mucho el tema ese. Entonces, pero por amigos comunes. Entonces en el 2005 volvimos para trabajar en el diario Perfil, que salía solo los domingos, tenía mucho tiempo. Digo, voy a hacer un libro sobre los 70, ya que se habla tanto, y elegí algo que no se hubiera hecho, porque había muchos libros, pero sobre la dictadura, algunos sobre la AAA. Entonces digo, voy a hacer sobre Rucci, que además siempre había esos carteles, ¿no? Rucci asesinado por argentino y peronista. Después descubrí al autor, Osvaldo Agosto, e hice ese libro. Y después quise salir rápidamente de los 70 porque despertaba muchas pasiones, pero bueno, la editorial dijo, hay lectores, hagamos otros, y así fui. La Operación Traviata se llamaba el asesinato de Rucci, la Operación Traviata. Y también, Videla, por ejemplo, lo encontré por casualidad. Estaba haciendo otro libro sobre Córdoba. Sí. Fui a entrevistar a 2 militares que estaban presos en Campo de Mayo por violación a los derechos humanos, y a la salida, a las 5, lo encuentro a él, a Videla, despidiendo a su mujer. Me presento y accede a hacer entrevistas. O sea, este libro, sí, que lo mostramos en cámara, esta es una reedición que ha habido actualizada, obviamente, en virtud de los 40 años del golpe, pero bueno, en realidad es la primera vez que habló Videla desde su condena, ¿no? Pero ahí lo ve en la intimidad. Esa foto la hiciste vos, Reato, ¿no? Sí, yo la hice en enero con un celular, en enero del 2012. ¿Y lo entrevistaste durante cuántas horas? Y fueron varias veces, yo debo haber ido 9 entrevistas, 20 horas en total, pero es un cálculo aproximado. Porque como no podía entrar con un grabador, sí, entonces tomaba nota de lo que me decía. Era un relato muy articulado, lo pasaba en mi casa y después se me ocurrió, como quería ser preciso, no equivocarme, no hacer algo efímero, un título periodístico, sino algo que dure. Se los di para que lo viera, a ver si había alguna imprecisión, y eso me permitió ir después, cada 15 días, y siempre aprovechaba para hacerle nuevas preguntas, cosas que me habían quedado, que no había entendido bien. ¿Por qué no el grabador? Porque estaba en la cárcel, no podía entrar ni celular ni grabadores en la cárcel de Campo de Mayo. Había unos escáneres, pero una vez no funcionaban los escáneres. Entré con un celular. Mi hija me había enseñado bien a sacar fotos, porque en esa época no era muy afecto a estas cosas, y le hice estas fotos y le grabé unos videitos también, como para probar que había estado. Había estado. Después... ¿Pero te llamó la atención que no dejaran entrar celulares a la cárcel? Me parece llamativo, porque el grabador, una entrevista no grabada, es una... Pero es que yo no tenía permiso de la... No tenía a verlo cárcel, como... Claro. Cuando salió el libro, se enojaron muchos. Yo me acuerdo. Cambiaron a unos gendarmes que estaban de guardia, y a Videla y a otros 11 los trasladaron a una cárcel común en Marcos Paz, que después, en parte por eso, la familia de Videla se enojó mucho, y el libro no le gustó a él, y quedaron todos muy enojados. ¿No le gustó? No, para nada. Porque acá pasa algo raro. ¿Pero qué te llama la atención que no le gustó? Porque es su espejo. Es su espejo, pero lo que pasa es que a nadie le gusta mirarse en el espejo y verse realmente así. Claro, una cosa es el vos monstruo hablarlo. verdadero aparece en este libro, no en la historia periodística contada. En la dimensión del monstruo es este libro. Claro, además... Relato frío, ¿viste? Una cosa cuando vos hablás y otra cosa es cuando vos lo ves en un libro. El libro tiene una magia que vos decís, esto lo va a leer mi hijo, mis nietos, mis bisnietos. Queda. Entonces no le gustó
nada. Y de hecho en Twitter hay algunos partidarios de Videla que me lo recuerdan cada Sí. tanto. Partidarios de Videla. Sí, que me dicen, usted lo ayudó Hay a su muerte. partidarios de Videla. Bueno, hay de todo en esta sociedad. Son pocos, asumo, ¿no? Espero. Pero... ¿Vos creés que si haces un acto de reivindicación del monstruo no va gente? No, Chiche, porque acá hay una cuestión que es concreta. Ese golpe, al intentar destruir a la guerrilla, termina suicidando a los militares. Sí. Y ese hecho histórico ellos lo perciben. O sea, está en la desmesura que victimizan al que quieren que desaparezca y le devuelven un rol histórico. Ellos se lo devuelven. Y desaparecen ellos para siempre. Es un juego complejo, ¿o no? Es complejo, por eso... Es complejo, pero no creo que lo hayan pensado. No pensaban ni eso ni nada. No, pero por eso la verdad tiene esa magia, la verdad histórica que va descongelando los extremos. Yo tengo mucha expectativa con el nuevo contexto que se abrió, porque antes el Parque de la Memoria era un coto cerrado de los organismos de derechos humanos. Nadie fue al Parque de la Memoria. Yo fui y he descubierto que casi nadie fue a visitar semejante monumento. Monumento que no solo recuerda a las víctimas de la dictadura, sino que empieza en 1969, porque se recuerda a todos los caídos por la revolución. Sí. Entonces, los atacantes del cuartel de Formosa del 75, gobierno constitucional, que murieron en combate franco contra los soldados conscriptos, también están ahí. Fernando Abal Medina, que murió, primer jefe de Montoneros, que murió en un tiroteo policial, Morris, ¿sí? eso está probado, que no es un detenido desaparecido, figura en 1969. Que al año hay un homenaje a esa muerte donde Galimba le hace así a la policía con el dedo y está para así de una babita de esa y empieza la fama histórica del loco. Claro, 1971, Alicia Camps, que estaba armando una bomba y explota la casa, Vicente López, varios conocidos tienen que salir Varios huyendo. conocidos nuestros. Conocidos nuestros, Alicia Camps muere ahí, está homenajeada. Todos los O sea atacantes que, de digamos, Monte tiene un Chingolo concepto- están... también están los- Pero ¿sabes cuántos son esos? O sea, desde el 69, son más de 1000 Mil personas. personas, sí, más de 1000. En los 4 gobiernos constitucionales del peronismo hay 945 personas. Fernando Jaimal, que es el centro de un libro, Viva la Sangre, que escribí, en Córdoba, fusilado por Montoneros por traidor, está ahí. No es el único. No es el único. Pero hay Están otro todos- también en Montechingolo que fue fusilado. Ah, sí. El toro, Y alguno que ¿cómo se llama? figura en la Oso. lista. El oso también lo mataron. El oso no figura ahí. ¿Por qué? No figura. ¿Sabe por qué? Nunca Porque- nadie reconoció que lo mataron al oso. No, sí, reconocieron. Lo que pasa es que ese no merece. Ah, porque era un Porque ahí traidor. eran los organismos de derechos humanos los que decían este sí, este no, este sí, este no, este sí, este sí. O sea, este el sí. oso no quedó en Ahí, este. ahí no estaba, el oso Garnier. Lo que pasa es que ahí fue el abandono del Estado. Fueron los organismos de derechos humanos lo que hicieron lo que quisieron. Y todos creemos que ahí homenajeamos solo a las víctimas de la dictadura y no, desde el 69 hasta acá. Todo eso se va a saber cuando la gente vaya, sienta el dolor de los familiares de los desaparecidos y se dé cuenta de cómo los organismos de derechos humanos, al verse borrado el Estado, hicieron cosas que me parece que los descalifican. Ahora, así Pasa que terminaron viviendo de eso, ¿no? El Viven. problema- ¿No? Y yo creo que ese fue Eso el es error. ¿Eh? ¿Por qué no fueron hoy? ¿Por qué no fueron hoy? Te iba a preguntar Para eso, mí ¿por no qué no fueron fueron? hoy porque obviamente hasta el 10 de diciembre ellos eran los dueños del tema. Sí. Eran los dueños del tema. Y los dueños del tema es bronce y es oro. Mucho oro y mucho bronce. Pues sí, porque hay guita. Hay guita. Cada uno de los que están ahí, que no debieran estar, Porque los el libro de parientes, Gasulla, que es el negocio de derechos humanos. los parientes de todos esos que estoy nombrando que no deberían estar, cobraron la indemnización. La indemnización son 100 veces el sueldo más alto de la Administración Pública Nacional, que hoy debe estar 80.000 pesos más o menos. 100 veces 80.000. 8 millones de pesos. Entonces, eso y además las alfombras del poder. Entonces, Carlotto, Bonafini, sienten que le han sacado todo eso. Yo creo que Carlotto es la más inteligente y debe comprender que tendría que haber ido, pero los hijos... Carlotto de Capital- fue ayer, creo, al Centro Cultural Kirchner, me parece.
La invitaron, no sé si fue. No fue. No fue. Por la presión de Hijos Capital. Ah, puede ser, pero digo, estaba invitada, por eso no sí, sabía. ella estaba invitada hoy y anoche. El problema es que el kirchnerismo les da a ellos un lugar casi central. Sí. Y en ese pedazo de historia ellos consideran que para siempre se consolidan como poder. Esto es lo que ha hecho Cristina. Cristina ni ellos ni Cristina imaginaban la derrota, ¿o no? Claro. Además, cuando uno está ahí, yo la entrevisté también a Arguindegui, ¿te acordás? El duro ministro del Interior de la dictadura. Él dice... Que cazaba elefante con Martínez de Oca, ¿verdad? Mataba acá gente y elefante allá. Y tenía una pinta que te daba miedo. Ya enfermo me dice, no, fuimos omnipotentes, creíamos que íbamos a durar para siempre. La única persona que por lo menos políticamente reconoció. El Tata Joffre en el libro 76 que hizo, tiene las agendas de Arguindegui. Sí, tuvo acceso a las agendas de Arguindegui. Arguindegui tomaba nota de todo. Hay que escribir otro Ezeiza. Porque el Ezeiza del perrito es un bolazo único, es un Ezeiza para él. Hay que escribir un Ezeiza objetivo. Pero yo me estoy yendo de los 70. Ahora es... Los 70 se van de vos también. También. Es que hay que irse antes de los temas, antes de que los temas te dejen. Pero ¿por qué decís que Ezeiza que relató Berbisky no es Ezeiza? Porque es un bolazo total. Yo 2 días antes de Ezeiza, tuvimos una reunión con ellos donde planteamos o tomamos el palco el día antes o dejamos que vaya el pueblo. Sí. Y así fue. En ese Ezeiza a la mañana, yo estoy con el Bebe Rigno en Ezeiza, pasa una columna comandada por el personaje de Galimberti que decía Montonero. Y dijimos, quedamos en no llevar ningún cartel para que el pueblo se encuentre con Perón. Porque el problema real de Ezeiza es que el pueblo quería encontrar a su jefe, la derecha había tomado el palco y la izquierda jodía de abajo. Pero las dos minorías estaban en contra del hecho histórico, que era el reencuentro de Perón con la gente. Julio, yo estuve en Ezeiza. Sí, yo también, claro. Yo estuve en Ezeiza. Era imposible que no pasara eso. Por eso era imposible que no pasara eso. Era posible si hubieran hecho lo que tenían que hacer, que era tomar el palco con la policía. Ah, bueno. No lo hicieron porque la policía era del enemigo. Si el poder eran ellos. Si el ministro del Interior era Righi, si el gobernador era de ellos. Pero Sinder era de cuarta, sí, todo el poder era de ellos, todo. Videgain era la provincia de Buenos Aires, que era donde estaba Ezeiza. Y en Capital ellos eran el poder. Lo que pasa es que te dicen, esa noche, nosotros vamos a hacer que el pueblo, ellos son el pueblo. Ver, ese libro es fundamental, que dice Julio. En 1985, primera edición de Berbisky, porque es el libro que sienta el paradigma y la división entre buenos y malos, ya desde la introducción, porque él aclara a Berbisky, comprendiendo Ezeiza vamos a comprender todo lo que ocurrió después. Deformando Ezeiza, deformamos todo lo que viene atrás. Porque Bonazo, cuando inventa el presidente que no fue porque no fue, no porque no. Cámpora. Cámpora. Digo, al inventar a Cámpora. Pero Bonazo lo hace de buena leche. Porque Bonazo es un tipo que cree lo que dice. El otro no, el perrito. Yo siempre digo que el perrito es un genio porque escribió un libro contra un cardenal y lo hizo papa. No hay más que eso, ¿eh? No cualquiera. ¿Cómo Berbisky no fue hoy, por ejemplo, al Parque de la Memoria? ¿Por qué no? ¿Y por qué va a ir? Y la Fundación Ford. La CIA no lo invitó. Ustedes son muy irónicos, chicos, porque que haya trabajado para la Fundación Ford no quiere decir que trabaje para la Fundación Ford. Que el antiimperialista. Que el CELS está con. Un antiimperialista ad hoc. Los donantes que tiene el CELS. Sí, obviamente. Bueno, tienen varios y la Fundación Ford es la principal. Pero que tenemos que ser irónicos porque estamos disfrutando de otro contexto, Chiche. Con vos siempre se ha podido hablar esto. Sí. Siempre, porque te gusta la historia, porque sos un periodista que hace periodismo. Pero con otros no. Y son los otros los que nos llaman ahora, Julio. Sí, ya no sabemos qué hacer. Ha habido una democratización del mensaje. Sí, hay una ampliación. No, pero es cierto, Seferino lo tenía medio al costado. Claro, me tenían con todo el castigo de 678 y todo el aparato. Ahora lo asumo. El otro día me lo crucé a Lombardi y digo, ¿por qué no puedo hablar yo en Encuentro? Si hablan cada personaje, ¿por qué no podemos hablar nosotros? Menos mal que no lo escucha nadie. ¿El canal Encuentro? Sí. El canal Encuentro no se enteró que cambió el gobierno. El 7 tampoco. El 7 tampoco, pero menos. Les digo, yo sé que ¿No es exceso de democratismo eso?
No, que todavía no lograron el control, Yo si creo no que saben, tienen control. no saben dónde están No, parados. a ver, Canal 7, porque bueno, los noticieros tienen, además hay un muy buen periodista ahí que está trabajando, que es Clausero, Es digo, muy bueno. tipo que además es respetuoso de la diversidad y todo eso. Pero lo de Encuentro es maravilloso, lo de Encuentro es como que siguieron de largo. Pasan digo. de la ballena al gordo Feynman como en el mismo universo, ¿no? Me causa gracia porque digo, es otro contexto, las imágenes, y todo, digo, la flauta, digo. Pero vos te diste cuenta que no cambió el gobierno. Ahí tampoco, pero en el 7 Me tampoco. alegro en el fondo, digo, está bien, Claro. digo, qué sé yo, eso es mostrar la diversidad. Pero me llama la atención cada vez que lo digo, pero por favor. No, porque Lombardi no lo maneja todavía, evidentemente. Todavía no logramos, pero Sí. lo vamos a hacer. Pero digo, a mí te juro que me encanta ver eso, porque digo, bueno, todavía hay como una especie de... Recuerdo del ayer. Sí, es recuerdo del ayer, qué sé yo. Pero bueno, está bien que un gobierno democrático se lo banque así, me parece bárbaro, es lo que debe ser. ¿Por qué crees vos, Seferino, que sos un conocedor, digamos, y un estudioso de estos 40 años que han pasado de la gran tragedia del 76, ¿por qué crees que hay tipos como Julio Bárbaro que no agarraron las armas? No, yo creo que Como Patricia Bullrich, que primero no agarró las armas. Para ¿Por qué mí, los más peronistas que venían de familias peronistas, no agarraron las armas? eso les costó y en general no agarraron las armas. Los que venían de familias más conservadoras, gorila, como dicen ahora, o antes, eso sí, porque no tenían ninguna sensibilidad popular. Y es muy difícil, no se ha visto mucho en la historia de las revoluciones, que los pueblos hayan sido los que agarraban las armas, siempre una vanguardia. Es la exagerada fe del converso. Claro. ¿no? Entonces ellos decían, bueno, me hago peronista y ya que estoy, me hago de la lucha armada, creyendo que eran la vanguardia del pueblo, malas lecturas de Marx, muy mecanicistas, y un nacionalismo, en el caso de Montoneros, católico, redentorista. El catolicismo, y yo soy católico, hace mucho daño cuando habla indiscriminadamente de la bondad de la sangre derramada. Sí. Me parece que todo ese cóctel, marxismo mal digerido, falta de sensibilidad popular, más una lectura equivocada de lo que fue Cristo, de la Iglesia Católica, Porque, todo eso hace... Porque, digamos, vos y El lo caldo. debes saber muy bien, Julio, la guerrilla argentina fue totalmente diferente a la guerrilla de los otros países latinoamericanos. Su conformación, su origen, su culturización. Nace con Onganía. Yo era dirigente estudiantil. ¿Nace con Uturunco o no? Sí, no, pero eso es la minoría. El chiquito está Uturunco. Pero en el 66, el golpe de Onganía, la noche de los batones largos, Sí. destruye la estructura universitaria. A los 60 días te repartían el libro de Regis Debré, Revolución en la Revolución, impreso en los mimeógrafos. ¿Te acordás que yo usaba mimeógrafo? Nuestros hijos no saben qué es eso. Era un aparato que daba vuelta y tiraba abajo. Bueno, hoy hay cosas más modernas. Entonces, ahí empieza. Y a los 4 o 5 meses, como Onganía plantea que la dictadura va a ser eterna, la única salida de nuestra generación Era las armas. era las armas. Y ahí está el guevarismo. Vos fíjate que, ¿en qué año termina muriendo Guevara en Bolivia? 68. O sea, 67. 67. digamos, es todo ese tiempo que Cuba expandía, que se formaban en China. Yo tengo 2 amigos que todavía se formaron en China para guerrilleros. En Cuba se formaron media generación. Algunos que todavía terminaron, en lugar de manchado de sangre, manchado con algún robo, se formó en Cuba para la guerra. Digo, ahí empieza. En África se mostró, ¿no? En África también. En Angola. Ahí empieza, ahí en el 66 empieza. Con la muerte de Aramburu se hace masivo y los montos entran al peronismo matando a Aramburu y se van del peronismo asesinando a Rucci. Ese es el ciclo. Ahora, te pregunté a vos y habló Julio también. Digamos, ¿cuál fue para vos el punto donde no coincidían unos y los otros? Porque ¿Quién? hoy, digo, no coincidían los que tomaron las armas de los que optaron por otro camino. Bueno, yo creo que es Digamos, porque ahí se dividieron el las retorno aguas, ahí del empezó la sangre total. El retorno del peronismo. Sí. Yo creo que algunos dijeron, unos cuantos, sigamos hasta el socialismo. Perón no es un líder Por eso yo le revolucionario. preguntaba a Julio si la idea era voltear a Isabel y quedarse con el gobierno.
vos decís Los después montoneros, digo, si la idea era terminar... No, yo creo que hay una conferencia que da Firmenich en la ciudad universitaria ya a fines del 73, donde él explica, miren, acá va a haber un contragolpe militar, nosotros no tenemos la cantidad de cuadros suficiente, vamos a tener que ir a la resistencia, pero tenemos como para hacer una resistencia gloriosa y después vendrá una contraofensiva victoriosa. Todo eso en el 73. O sea, previendo que iban a ir al golpe y jugaban al golpe, y lo dijo en una entrevista en el 77 a Gabriel García Márquez, ¿no? Que Sí, Gabriel claro. García Márquez Ese diálogo en el avión. en el diálogo en el avión. Sí. Entonces ellos sabían que no tenían la fuerza como para suceder inmediatamente a Isabel, pero que después podían hacerlo. Eso era el juego, porque Firmenich es el exponente del joven nacionalista de derecha que pasa casi sin intermedio a una suerte de marxismo. Él tomaba clase con Portantiero, podemos decirlo, ya murió Portantiero, sí, con el negro. pero nunca entendió demasiado. Ahora, una pregunta que también en este caso se lo hago a los dos. Ustedes lo han conocido a Firmenich, vos lo conociste, Seferino. Yo no, le he pedido varias entrevistas todavía. Yo lo conocí, yo lo vi en 2 oportunidades y con charlas largas. Vos lo conociste, Lo por vi una supuesto. vez sola y no hablé mucho. Yo hablé 2 veces con él, largo. ¿Alguien puede explicar cuál es el secreto de la personalidad de Firmenich? Es un tipo que no le crees ni el saludo. A mí me impresiona mucho, tipo que no tiene ninguna, tiene, digamos, aprendido, como un tipo formado, pero no inteligente. Digo, nunca entendí dónde estaba la pasión que generó, por qué tenía esa atracción, ese atractivo. Ninguno de los que en la violencia... Vos me decís, perdía, Vaca Narvaja... Ninguno de esos... Ninguno de los que en la violencia parecían importantes, en la democracia sobrevivieron. Porque la democracia es diálogo y la violencia es otro juego. ¿Cómo hizo el guerrero... para llevar 10.000 tipos a la muerte, 20.000 tipos a la muerte? ¿Cómo hizo? Bueno, en una estructura ¿Cómo hizo? era una estructura militarizada. Sí. No se pensaba mucho quién te mandaba, porque te mandaba a alguien que representaba ideales tuyos. Sí. Y tampoco tenía muchos espacios para discutir. Había una obediencia dividida porque ellos formaron Reato, un ejército. Hoy hay una carta que Claudia Peró saca en Infobae, que son las cartas de Rodolfo Walsh criticando a Montonero. Están hoy, léanla porque son clave. O sea, tanto mito de Rodolfo Walsh, él los confrontaba y por escrito, están hoy. Y además, pero fíjate vos qué raro, en esa entrevista de García Márquez lo describe como un gato enorme y seductor, bastante más militarista, dice él, que político. Pero digamos, si García Márquez se sintió... García Márquez, si se sintió atraído a García Márquez, el problema no tenía García Márquez, te digo. Claro, bueno, No me pareció nada seductor, no me pareció nada brillante, ni entiendo las pasiones que el tipo desató. Yo creo que era la época. Probablemente. Era una época donde tanto los hombres de derecha como de izquierda eran capaces de acciones apocalípticas, Sí. y a veces implicaban asesinatos masivos. Es una frase maravillosa, no es mía, es de John Lee Anderson, periodista progresista importante, Gran periodista. al explicar por qué él había entrevistado al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Era una época de acciones apocalípticas, donde tanto hombres de derecha como de izquierda podían ser capaces de asesinatos de masas. Sí, pero ¿cómo no lo vas a entrevistar si tenés la oportunidad? Como que ¿quién te puede criticar a vos que lo hayas entrevistado a Videla, digo? Ahora nadie. Ahora nadie. Ahora nadie. Pero vos fíjate, yo que traje en el avión a los presos de Trelew, 2 viajes hice, te puedo decir, esa gente no podía volver a la democracia. No, ya estaba. Ya su vida era tan la clandestinidad que lo otro les resultaba raro. Aburrido. Aburrido. Está bien, pero digamos que todos los que han olido la sangre de ese modo, después tienen una dificultad en la reconversión, que se pasó con los argelinos, Sí, digo, sí. que tuvieron que sacarlo de Francia, con Con la la OAS, con la claro. organización terrorista OA, digo, ha pasado, yo entiendo, una vez que oliste la sangre es complicado, por algo cuando vuelven los militares de la guerra los pasan al retiro, ¿no? Jeremy Moore terminó como un general jubilado después de haber librado la... Los de Vietnam que volvían a Estados Unidos era un problema. Ni lo saludaban, digo, uno entiende que es eso. Pero bueno, lo que pasa es que en la Argentina esto fue creciendo y se mitificó eso.
Digo, se convirtió en una cultura, digo, y en un movimiento político que terminó, digo, probablemente teniendo la expresión con Cristina y Néstor, que no habían militado en eso, pero Ni sabían ni les interesaba. En fin. Necesito tu reflexión definitiva sobre sobre lo que significa Obama en la Argentina. Yo creo que... cambio de qué es lo que viene después. Yo creo que desde Viene que subió Mauricio Macri, con el cual en lo económico no coincido, la democracia se recuperó las instituciones, el Senado y diputados, y eso lo vemos y es brutal. Se modifican las leyes y además se reciben presidentes, el de Italia, el de Francia y ahora el de Estados Unidos. Es la vuelta a la normalidad. La normalidad no tiene ideología, después la pondremos, pero tampoco la demencia tiene ideología. De la demencia estamos saliendo, en la cordura estamos ingresando. Obama es eso. Obama es, digamos, la llegada de Obama, no sé si toda la cordura también, digo, qué sé yo, pero hay algo interesante que dijo Obama. Yo no puedo hacer muchas cosas, hay cosas que yo no puedo hacer, como diciendo, relativizando el poder del presidente de los Estados Unidos. Y está muy bien, porque en realidad el golpe, la dictadura, las guerrillas son argentinas. Sí. Nosotros siempre esperamos que venga uno y diga, che, la culpa es mía. Claro. Y entonces nos lavamos las manos, bueno, acá empezamos de nuevo. Pero eso es nuestro, y yo creo que estamos ingresando en el camino de la historia. Nos va a hacer mucho bien. Quiero explicar, y lo va a explicar su propio protagonista, esto es Seferino Reato, este es el libro, Disposición Final. Quiero explicar cuál es el sentido del título, porque es importante que la gente lo sepa. ¿Qué quiere decir Disposición Final? Que no es un título que enamora, pero que define exactamente lo que fue la tragedia. ¿Qué quiere decir disposición final? Son dos palabras muy militares que quieren decir que una cosa, por ejemplo un par de borceguíes, ya no sirven más, entonces pasan a disposición final y después se destruye. Con los detenidos que ellos consideraban irrecuperables, decían pasa a disposición final, o sea, pasa a matarlos y a eliminar sus cuerpos. Se lo pregunté hace un rato a Tata Joffre. En el plan de los militares, en el famoso plan de tomar el poder, ¿estaba la disposición final? Mirá, ¿estaba, digamos, la eliminación física de todos? Lo que dice Videla es que ellos llegaron al golpe convencidos de que, entre comillas, había una cantidad enorme de gente que tenía que ser eliminada para ganar la guerra contra los sí, sí, que había que matarla. Y que no podían llevarla a la justicia y no podían fusilarla. Eso dice él. Pero él dice también, al principio no sabíamos cómo íbamos a hacer todo esto. Entonces, cada área del país estaba dividido en 5 territorios, estaba a cargo de un comandante. Cada área empezó a instrumentar cómo podía hacer. Por ejemplo, fugas de presos que no eran tales y los mataban. Pero dice eso, entre comillas, no era eficaz, porque la gente se daba cuenta, decía, ¿cómo hay tanta fuga de presos? ¿Qué pasa? Entonces empezaron, digo yo, a masificar la figura del desaparecido, que ya existía, pero, y él dice, y yo vi que esa era la solución, no los reprendí y obviamente les di garantías de que estaba de acuerdo, y así seguimos. Y apuraron la marcha cuando vieron precisamente... Y la justificación del desaparecido era que no estaba ni muerto ni vivo, estaba desaparecido. No, dicen, lo hicimos para que la gente no se enterara de que habían muerto y no protestaran. Que daba la sensación ambigua, que además nos daba muchas ventajas en las guerras de inteligencia, porque los compañeros de los desaparecidos no sabían dónde estaban, los parientes no sabían si protestar o no. Lamentablemente... esas son las palabras y me parece que son las más adecuadas. O sea que el plan de exterminio estaba previsto. Sí, él lo dice, era un plan. Pero no sabían cómo hacerlo. Lo hicieron sobre la marcha. Cuando ellos ven que gana Carter y asume el 20 de enero del 77, es decir, menos de un año después del golpe, ya ese año tienen una entrevista Videla con Carter, Carter lo recibe en Washington y me dice Videla, él estaba muy preocupado por los derechos humanos, me dijo, hay un escenario sucio, ustedes tienen que limpiar todo esto, y también se lo dijo en el 78 el vicepresidente de Estados Unidos, y ellos que entendieron que para el Mundial del 78, donde iba a venir muchos extranjeros, ya tenía que estar terminada la cosa. Entonces me dice él, para el Mundial del 78 ya el grueso de los detenidos había sido muerto
y sus restos desaparecidos. Para ese momento ya estaba ganada, entre comillas, la guerra contra la subversión. Solo que los políticos no lo sabían. Nosotros tendríamos que habernos ido, nos quedamos. Ese fue el error. Pero de todo esto no estaba nada arrepentido porque según él era, entre comillas, el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión. Ahora, qué decadencia al lado de un Lanuse, ¿no? Lanuse fue el último militar. Este es un pinche, una cosa. La decadencia de los militares fue un asesino, pero desde el punto de vista vos tenías en Lanuse un militar histórico, no un tronco cultural. Y en este bicho tenía un... Bueno, Lanuse estaba en contra de todo esto. Y lo dijo y escribió también un libro. Lo que pasa es que... plan de asesinar, de fusilar a Lanuse. Claro, había un plan de fusilar. Había un plan de fusilar a Lanuse. Videla se juntan lo consideraban un traidor. Dos vertientes. Uno, el ejército en su máximo poder, frente a la sociedad civil, frente a todo, y otro, una interpretación del catolicismo muy integrista, y él es el vértice que une estas dos corrientes que vienen juntas, pero no terminaban de unirse desde 1930. Vanguardia de Occidente se decía, ¿no? Sí. Vanguardia de Occidente, qué payaso. Y además eran, por un lado, los salvadores de la patria, por el otro, los protectores de los valores occidentales y cristianos. Maravilloso. Bueno. Qué dolor, cuánta sangre, ¿no? Cuánto tiempo. Chicos, muchas gracias. Gracias, Julio.